Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. El día de hoy vamos a continuar con la presentación de la clase pasada. Estuvimos dando lo que es el Simple Past y ahora vamos a continuar con otra sección del pasado que es el Past Continuous. Entonces, si es que no tienen alguna consulta con respecto al curso o la clase pasada, me gustaría continuar. No sé si hay alguna pregunta que de repente tengan. Ok, si no hay consultas, paso a compartir la pantalla. Un ratito. Perfecto, ahí se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve bien. Genial, genial. Bueno, como les había dicho, estamos con el Simple Past. Llegamos hasta este punto. Bueno, en la clase pasada hablamos de lo que es son los spelling rules, las reglas de escritura, digamos, para los verbos regulares. Después vimos lo que son los verbos irregulares, que cada uno tiene su forma específica, digamos, de pasado, su past form, y es específico de los verbos que están en esta lista, ¿verdad? Igual esta lista solamente contiene los verbos más frecuentes, digamos, pero existen muchos otros verbos. Son aproximadamente casi 200 a 300 verbos que tienen la forma irregular. Ustedes pueden ver mi señalero del mouse, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, genial, perfecto. Bueno, estamos hablando de la parte afirmativa, de las oraciones afirmativas de los verbos irregulares. Y le había dicho que íbamos a continuar esta clase con cambiar estas oraciones que tenemos en el ejemplo al negativo, ¿verdad? Y bueno, entonces podemos comenzar con la primera, que es: The students read this paper 2 years ago. ¿Okay? ¿Cómo podríamos convertir eso al pasado, si alguien recuerda? ¿Se acuerdan? Tenemos ahora el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar did. Y la palabra negativa not, ¿verdad? Entonces sería did not. ¿Cómo quedaría la oración? Si alguien puede escribir en el chat de repente. Para cambiar el negativo en pasado, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, le ayuda. Entonces, la primera oración: The students read this paper 2 years ago. Entonces le está diciendo, tenemos que usar el auxiliar did y la partícula negativa not. Eso hay dos formas. La forma completa es did not y la forma contraída es didn't, ¿verdad? Podemos hacer de forma alternada para que puedan justamente poder fijar las dos formas. Entonces voy a escribir aquí: The students didn't, sería la forma abreviada, read this paper 2 years ago. ¿Ok? Sería así la forma contraída del auxiliar, ¿verdad? En este caso, de forma escrita no hay mucha diferencia en el verbo, porque es solamente la pronunciación del verbo, en este caso el verbo to read, leer, la que varía, porque en el pasado el verbo es read, pero en la forma base es read. Y como usamos el auxiliar ya en el negativo y en el pasado, no es necesario en la pronunciación read, porque read solamente se utiliza para el afirmativo. Por eso es que queda este verbo de read, pasa a ser didn't read. ¿Ok? Pero la escritura no varía porque la escritura de ese verbo no cambia, solamente la pronunciación. En el segundo sí va a haber una diferencia. Bueno, el segundo dice: That research team got promising results. Ese grupo de investigadores
obtuvo resultados promisorios. Entonces, ¿cómo convertiríamos esta oración afirmativa al negativo usando la forma completa? Es decir, did not didn't. Did not get. Yeah, did not get or didn't get. Okay, so that research team didn't get promising results. Okay, so number 3, I spoke to my advisor 1 hour ago. Okay, ¿cómo quedaría en la forma abreviada? I didn't speak. Yeah, I didn't speak. Perfect. I didn't speak to my advisor 1 hour ago. Okay, perfect. Okay, I'll just write it there so that everybody can see. Didn't speak. Okay, so the base form of the verb is speak. Okay, so it's didn't speak. Then we took 7 courses this semester. So what's the past of took? The negative in the negative. No, it's not aren't, because we're not talking about verb to be right now. No estamos hablando del verb to be. Es otro We verbo. didn't We didn't took. We take. didn't Okay. take. We didn't Sí, take. take, Okay. sí. Uy. Yeah, yeah. You know why? ¿Saben por qué? ¿Recuerdan por Porque qué? solamente se usa en el presente simple. O sea, solamente se usa en Sí, el término correcto sería se usa en la solamente en la afirmación. forma base, Sí. base, into the base form, ¿ok? ¿Ok? Entonces, esa forma que viene después del negativo se llama base form. No es presente, sino la forma base, ¿ok? Didn't take. Sí. No te preocupes, Rebeca. Bueno, el weren't y el wasn't se usa cuando estamos hablando del verb to be, pero estos son otros verbos que no son el verb to be. Entonces, para ese caso tenemos que usar el auxiliar did, ¿ok? O en el negativo, didn't, ¿verdad? O did not. Esto es para expresar el pasado con otros verbos que no sean verb to be, ¿ok? Es muy parecido al do y does. ¿Se acuerdan del simple present? Eso usábamos el do y does para los otros verbos que no eran el verb to be. Mismo se aplica en el pasado. Es de esa forma. Okay, then number 5, we had that meeting yesterday afternoon. Okay, so we have the simple past had, right? So what's the base form? Have. Yeah, we didn't have that meeting yesterday afternoon. Didn't have. Perfect, okay? Then the molecular biology professor came early today. Okay, so what's the base form? Come. Yeah, so the Didn't molecular come. biology professor didn't come early today. Okay, so didn't come. Yeah, perfect. Thank you, Krista. So the main idea here with this simple past, la idea principal con este pasado simple para otros verbos, for other verbs, is to remember that when you have the sentence in the negative, cuando tenés la oración en el negativo, you have to use the auxiliary, then you use the negative particle, okay, la partícula negativa not, and then the base form of the verb, okay? So you cannot say didn't came, for example. You have to say didn't come, like that. Perfect. So do you have any questions about this? ¿Una pregunta sobre esto? If not, we can continue. Si no, continuamos. Just 1 minute. Okay. So before we do the exercises, antes de hacer los ejercicios, I would like to tell you some things about the past. ¿Cómo saber, cómo identificar el pasado? Y la forma de identificar el pasado usando los time expressions that are used in the simple past, ¿ok? Entonces hay ciertas expresiones de tiempo que solamente se utilizan en el pasado. Y de hecho se pueden clasificar en 3 grandes grupos, ¿ok? El primer grupo son los que tienen last, ¿ok? Que en español sería como pasado o pasada.
So, for example, last night, la noche pasada, last Sunday, domingo pasado, last week, la semana pasada, last weekend, el fin de semana pasado, last year, el año pasado, last month, el mes pasado, ¿ok? Entonces, este es el primer grupo de palabras, de time expressions that we use with a simple past, ¿ok? Then we have the second group. Tenemos el segundo grupo, ago. Ago se traduce como hace. Por ejemplo, 10 minutes ago, ¿ok? Hace 10 minutos, ¿ok? An hour ago, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. And a year ago, hace un año, ¿ok? Entonces, este segundo grupo que, con el cual se usa el simple past, que es ago, ¿ok? Una cosita también, una diferencia entre estos dos grupos es que last siempre viene antes del sustantivo. En este caso, el sustantivo es night, ¿verdad? Entonces, last viene antes. Pero en el caso de ago, it comes after the noun, ¿ok? Después del sustantivo. 10 minutes ago. No se puede decir ago 10 minutes, ¿ok? No se puede decir ago 10 minutes o ago an hour, ¿ok? Porque de repente, si es que traducen directo al español, pueden pensar que el orden es diferente, pero de esta forma, ¿ok? Siempre viene al final la palabra, perdón, el término del pasado, ago, siempre viene al final del sustantivo, ¿ok? And then the last one is that group, es el grupo that contains yesterday, que contiene yesterday, ¿ok? So yesterday significa ayer, ¿ok? Entonces, en primer lugar tenemos yesterday, que es ayer. Yesterday morning es ayer por la mañana o ayer a la mañana. Yesterday afternoon es ayer a la tarde. Yesterday evening es ayer a la noche. And the day before yesterday es anteayer, que se traduce como el día antes de ayer. Para nosotros anteayer, ¿verdad? En español. Con el yesterday siempre viene primero, en el sentido del sustantivo y el adverbio. Siempre yesterday va a venir primero en comparación al sustantivo, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Y una consulta. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre night and evening? Entre las palabras night. ¿Cómo? Night se usa más como para despedirse y evening se usa como un saludo, creo. Sí, eso para decir, por ejemplo, good night o good evening, Sí, ¿ok? tipo Sí. good evening, tipo para presentarte o saludar. Sí, es noche, pero cuando es para saludar, digamos, suponiendo que nos vamos a, no sé, a una reunión de noche y llegamos y decimos good evening, ¿ok? Es como que un saludo. Pero para despedirnos, decimos good night. Es la forma de despedida de noche, digamos. Es para cuando estás allá ir a tu casa, digamos, a descansar. Entonces usa good night. En este caso también, cuando no se usa con el término good, cuando se usa con good, night e evening son sinónimos, ¿ok? So, por ejemplo, esta oración, last night, podemos decir last evening también, ¿ok? La noche anterior. O podemos decir yesterday night, ¿ok? Ayer a la noche. En ese sentido sí son sinónimos. Pero sí hay la diferencia al momento de saludar, ¿ok? Solo eso. Entonces, continuando un poco la descripción, dice que the most common time expressions used for the past simple are yesterday, a week ago, a month ago, a year ago, last month, last year, last weekend, last Monday, last night, the day before yesterday, 2 days ago, ¿ok? Entonces, es la combinación de estos vocablos, de estos tres, last, ago, and yesterday, las que vamos a usar con el simple past, ¿ok? So, one more thing. The time expression appears either at the beginning or at the end of the sentence, never in the middle of the sentence, ¿ok? Entonces, estas palabras de tiempo siempre aparecen o al inicio o al final de la oración, pero nunca en el medio, ¿ok? Siempre van a estar al comienzo o al final. Si es que van al comienzo, generalmente se utiliza una coma. Por ejemplo, last night I took an exam, ¿ok? Anoche tomé un examen. Entonces ya escribí eso. Last night
Last night I took an exam. I took an exam. ¿Ok? Sería así. Se utiliza la coma después de la expresión en el tiempo pasado. Last night, ¿verdad? Last night I took an exam. Ok. Si es que queremos usar al final, no se usa la coma. Decimos directamente I took an exam last night. ¿Ok? I took an exam last night. Like this. ¿Ok? Eso para que tengan en cuenta al momento de escribir. Entonces, si va al inicio la expresión del pasado, se usa coma. Si va al final, no se usa coma. Pero nunca va en el medio. Eso sí es una regla, que nunca va en el medio. Okay, so do you have any questions about this? ¿Una pregunta? Si no, podemos continuar. Okay, so we have some exercises, okay? Tenemos unos ejemplos. We have affirmative, negative, and questions all together, okay? So let's try. Let's see what happens. Vamos a ver qué pasa, okay? So number 1, I a great paper last week. Read, okay? So this is an affirmative sentence. Es una oración negativa. And we have to use it in the past. I didn't read. No, it's affirmative. It's an affirmative sentence. Y Sí. mantiene su forma porque read Sí. es así mismo en el pasado. ¿Y la pronunciación? Es la misma. I read. I read. No, es la misma. Be careful with that. Sí. Es diferente. Esa es la única, o sea, es irregular porque hay una variación en la pronunciación, no tanto en la forma de escribir. Entonces, por eso es irregular. So, I read a great paper last week. ¿Ok? Perfect. Y la oración significa leí un excelente paper la semana pasada. ¿Ok? Then number 2. I for over an hour, but you never up. Okay? So we have wait and show. So wait has to be in the affirmative and show in the negative. Okay? No, sorry. Both of them are in the affirmative. Los están en el afirmativo. Les voy a explicar después por qué. So ¿cómo sería? I waited. I waited for over an hour. Perfect. But you never Show up. showed up. Okay. Showed con D, la pronunciación. Showed. And then up. Showed up. Okay. I waited for an hour, but you never showed up. Okay. So, les dije que por qué no vamos a usar el negativo en la segunda parte. Porque de hecho la oración dice, te esperé por una hora, pero nunca llegaste, ¿verdad? Si es que el never no estaba ahí, ahí sí iba a ser necesario usar el negativo. Porque sería de esta forma. Te esperé por una hora, pero nunca apareciste o nunca llegaste. Pero no llegaste, ¿verdad? Si es que usamos el negativo, pero no llegaste, pero no apareciste, ¿verdad? Pero como el never está ahí, es como que ya no es necesario usar el negativo, porque el never tiene ya la connotación de negativo. Entonces, por ese motivo es afirmativo. Así como el español, capaz no nos damos cuenta nomás porque decimos, por ejemplo, pero nunca llegaste. Y llegaste está en afirmativo. Si es que el nunca no estaba ahí, iba a ser, pero no llegaste, ¿verdad? Y lo mismo pasa en inglés. Como que el never está ahí, se usa en afirmativo directamente. ¿Le quedó claro eso? Sí. Okay, perfect. So number 3, my flatmates to New Delhi via Mumbai a week ago. Okay, so we have to use the verb fly, to fly. Okay. Flies. No, that's simple present. Flight. Flew. Flew or flew. Okay. Flew. Flew. Excuse me. Flew. Flew. Okay. Flew. So my flatmates flew to New Delhi via Mumbai a week ago. Okay. Mis compañeros de laboratorio volaron a Nueva Delhi vía Mumbai hace una semana. Okay. So it's an irregular verb. Es un verbo irregular.
y el pasado es flew. Perfect. So number 4, the sunset, beautiful last night. Verb to be, okay? Was. Was. The sunset was beautiful last night, okay? El atardecer fue hermoso anoche, okay? Perfect. Number 5 is a question, okay? They, their advisor yesterday, meet, okay? Are they meet? No. Meet is, it belongs to the group of other verbs. Pertenece al grupo de otros verbos. Entonces, con ese grupo se usan auxiliares. Did they meet? Ah, sí. Yeah, did they meet their advisor yesterday? Perfect, okay? Ellos se encontraron con su advisor ayer, okay? Sería la traducción. So, it's did and meet, okay? Queda la forma base porque es una pregunta, ¿verdad? Ya tenemos ahí el auxiliar en el pasado, entonces no hace falta poner en el pasado. Esto también tengan en cuenta para la tarea. Va a haber, de hecho creo que en el anterior también ya había casos en que tenían que poner dos respuestas, o sea, dos palabras, digamos, para completar la oración. Y me gustaría que pongan con coma. Si, por ejemplo, hay un completa similar a este y saben que la respuesta es did y meet, pongan una coma que les separe, por favor. Entonces, para que le pueda reconocer el formulario. Solo eso. Perfecto. El número 6. When he from med school. Med school es la facultad de medicina. Okay. So graduate. We have to use the verb graduate. Graduarse. When did he graduate? Perfect. When did he graduate? Perfect. Okay. So we have to use the auxiliary and then the base form. Okay. Graduate. Okay. Like that. Number 7. Ella. Ella is a name in English. Okay. So Ella to make a good poster, but she the time. Okay. So we have try. We have to use it in the affirmative and not have in the negative. Okay. Try it. Yeah. So the pronunciation of try it is tried. Okay, with T. Con T directamente. Tried. Okay. Right. Tried. Perfect. Ella tried to make a good poster, but she didn't have. Yeah, she didn't have. No tuvo. Okay. She didn't have. No tuvo el tiempo, right? So Ella, yeah, perfect. Thank you. Thank you, everyone. Gracias a todos. Okay, so didn't have. Entonces, Ella intentó hacer un buen póster, pero no tuvo el tiempo. Lo que nos pasa mucho, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, es eso. And number 8, my colleagues and I happy about the experiment's result, not be, okay? So we have to use be in the negative. We're not. We not. Perfect. Yeah, we're not happy, okay? We're not happy. So my colleagues and I were not happy about the experiment's result. Mis colegas y yo no estuvimos felices con el resultado del experimento. Okay? Perfect. Yeah, weren't, Rebecca. Thank you. So these are the exercises. Estos son los ejercicios. No sé si tienen alguna consulta respecto a esto. Solo a modo de, para cerrar, comentarles, ¿verdad? Que nuevamente que hay dos grupos grandes de verbos. Uno de ellos es el del verb to be. El grupo del verb to be siempre tiene la forma was or were. Was se usa para el singular, were para el plural. Después, por otro lado, en el grupo de los que no son verb to be, tenemos que usar el auxiliar did para preguntas y para negativo. Y dentro del afirmativo existen dos variantes de los verbos que son los regulares, que sí o sí deben terminar en ed. El ed se agrega de acuerdo a la necesidad, digamos, por ejemplo, si hay un verbo que termina ya con e,
es directamente agregarle la D, ¿verdad? Que ya vimos las reglas de escritura. Y existen muchas otras reglas, ¿verdad? Son 5. Y por otro lado tenemos los verbos irregulares, que directamente es aprender la forma irregular. No hay forma, digamos, de agregarle D, porque la regla exige a uno aprender, digamos, la forma del pasado de ese verbo. Entonces es apelar a la memoria, digamos, y al uso para recordar, ¿verdad? Perfecto. A ver. Okay, so now we're going to start with the past continuous, okay? Con el pasado continuo. Es como el presente continuo, pero para el pasado. Recuerdan que en el presente continuo nosotros usamos las formas del verb to be con el present participle, el participio del presente, que son los verbos que terminan en ing, ¿verdad? Entonces, con el past continuous, so we use the past tense of the verb be in the ing form of a verb, ¿ok? Entonces usamos el verb to be en el tiempo pasado. Cada uno de los sujetos tiene su forma del verb to be que utilizamos, ¿verdad? Específica. Y el present participle, ¿ok? El participio del presente que tiene que terminar en ing, right? So, I was working, quiere decir, estuve trabajando, or she was living, ella estaba viviendo, you were talking, ustedes estuvieron hablando, ¿ok? Entonces, no es algo muy complicado el past continuous, ¿ok? Pero sí, esta parte de repente puede ser un poco más confusa, ¿verdad? La parte de cuándo usar el past continuous, ¿ok? So, we use the past continuous to talk about the past. So, for something which happened before and after another action, ¿ok? Entonces, usamos el pasado continuo para algo que ocurrió antes y después de otra acción. Por ejemplo, the students were doing their homework when I got to the class, ¿ok? Entonces, los estudiantes estaban haciendo su tarea cuando yo llegué a la clase. Entonces, la acción que estaba en continuidad, in continuity, era lo de los estudiantes que están haciendo su tarea. Después llegaste vos y ellos igual continuaban con su tarea. Es como que hubo un punto nomás en el tiempo en que vos llegaste. Y el punto de que ellos estaban haciendo su tarea es como que tenía continuidad en el pasado. Entonces, en ese caso se utiliza el past continuous. Generalmente, tenemos esta palabra when, cuando, ¿verdad? Cuando usamos cuando, la mayoría de las veces se va a usar simple past después, ¿ok? Después de when, entonces la mayoría de los casos en este tipo de oraciones se utiliza el simple past, porque when es como que marca el punto de inflexión dentro de la acción. Como que los estudiantes estaban haciendo la tarea, después llegaste vos. Es como que marca el corte, digamos, ¿verdad? ¿Le quedó claro esa parte? Es como que es puntual esa acción que viene después de when. ¿Les quedó claro o no? Sí. Okay, perfect. Okay, and then we have to show that something continued for some time. Esta es la forma más básica del past continuous, que dice que es para demostrar o para mostrar que algo continuó por algún tiempo en el pasado. Por ejemplo, my head was aching. Mi cabeza me estaba doliendo. Or everyone was studying. Todos estaban estudiando, ¿ok? Entonces, para hablar de continuidad en el pasado, ¿verdad? Nada muy complejo en ese punto. Teacher, Ok, también, sí, yes, tell me. la diferencia entre cuándo usar everyone y everybody. No hay ninguna, son sinónimos. Ah, ok. Thank you. Sí, son exactamente iguales. Lo mismo con somebody y someone, ¿ok? Someone and somebody, que quiere decir en español alguien, son también sinónimos. Voy a escribir ahí, somebody. Someone, somebody, ¿ok? Que es alguien, o nadie es nobody, or no one, ¿ok? Son formas indistintas que se pueden usar esta palabra. No one. Okay, so nobody, no one.
ratito. No one. Pero no one sí se usa de forma separada. Nobody, no one. ¿Ok? Porque si escriben todos juntos es none. Sorry, none. Que es no, ¿verdad? Perfect. ¿Alguna otra consulta? No, Si no, gracias. continúa. Okay. You're welcome. De nada. So then we also use the past continuous for something that happened again and again. ¿Ok? Entonces usamos el pasado continuo para algo que pasó varias veces, ¿verdad? Que pasó y pasó, ¿verdad? So they were always reading papers. Ellos siempre estaban leyendo papers. ¿Ok? También with verbs which show change or growth. Con verbos que muestran o demuestran cambio o crecimiento. For example, her English was improving. Okay, su inglés estaba mejorando. Or the town was changing quickly. La ciudad estaba cambiando muy rápido. Okay, or rápidamente. And also, like in the present continuous, así como en el presente continuo, we don't use the past continuous with stated verbs, okay? Con verbos que demuestran estado. For that, we use the past simple, okay? So, for example, when I got home, I really needed a shower, okay? Cuando llegué a casa, realmente necesitaba un baño, okay? No se puede decir cuando llegué a casa, I really was needing a shower, okay? Cuando llegué a casa, estaba necesitando un baño, ¿ok? Entonces no se puede usar el past continuous con este tipo de verbos que demuestran estado, porque necesidad es como es un estado estático, digamos, un stated verb. Entonces como que no puede estar en continuidad esa acción de necesidad, de need, de necesitar. En español sí se puede decir estoy necesitando, pero en inglés no. Es always I need or I needed in the past. ¿Ok? Para que tengan en cuenta. Perfect. So I have some question in here. Sorry. Okay, so and one more thing regarding the questions. Una cosa más con respecto a las preguntas. Esa parte ya no puse para que no sea muy extenso. Que las preguntas es solamente invertir el orden, así como el verb to be in the present, como el verb to be en el presente. Entonces, por ejemplo, I was working sería el afirmativo y la pregunta sería was I working? ¿Ok? Estuve trabajando, was I working? Or were you playing? ¿Estuviste jugando? Or was he living? ¿Estuvo él viviendo? ¿Ok? Es solamente Perdón, cambiar la... Sí. no sé si es a mí nomás, pero no me aparece nada en la pantalla. Ah, ¿en serio? Sí. ¿A No todos? sé si a los demás. A mí sí me sale. Sí, aparece. Ah, Ok. Y si quieres, puedes salir un ratito y unirte otra vez. Capaz ahí te aparece. dale esa. Ok, perfecto. Entonces lo que le estaba comentando es que para hacer las preguntas del tipo yes, no questions, del tipo sí o no, es solamente invertir. Y después tenemos las information questions, que es siempre la question word para iniciar, ¿verdad? La palabra pregunta para iniciar. Luego va a venir ya el verb to be en el pasado y el sujeto. Por ejemplo, where were you yesterday? Okay, where were you yesterday? ¿Dónde estuviste ayer? Okay, where were you yesterday? Disculpen, esta no es mi computadora y el teclado no le estoy pillando. Ok, ahí envió, pero falta el signo de pregunta. No me permite escribir. Ok, entonces, esto tenemos el question word, where, ¿verdad? En este caso, ¿dónde? Then we have the verb to be, where, and then the subject, you, and then the time expression for the past. La expresión del pasado, la expresión de tiempo para el pasado, ok, yesterday, ayer. Entonces, ¿dónde estuviste ayer? Sería la pregunta. Where were you yesterday? Ok, entonces no es algo muy complicado. Es solamente, lo único que varía con la forma del presente, del present continuous, es que usamos were or was para referirnos al pasado. Después, la estructura es igual. Okay, so now we can do the exercises, okay? So number 1, so we have to use the two verbs, sit and call, okay?
So both of the sentences, they must be in the affirmative, okay? Las dos oraciones tienen que estar en la afirmativa. So we have, I in a cafe when you call, okay? Tiene que haber, en esta oración tiene que haber una parte que demuestre continuidad y otra que marque un punto de inflexión en esa acción. I was Entonces sitting. la primera fue, yeah, I was sitting, sí, perfecto, I was sitting, okay? When you Sí. called. When you called, perfect, yeah, called, was sitting and called, okay? Entonces como que yo me estaba sentando cuando vos llamaste, ¿verdad? Entonces como que la llamada de la persona es como que fue el punto de inflexión dentro de esa continuidad en que yo estaba sentado tomando café, ¿verdad? Entonces de esa forma, me alegra que hayan podido entender esa parte, ¿verdad? Entonces generalmente cuando está when implica el punto de inflexión, ¿ok? Pero no siempre, la mayoría de las veces, así que tengan cuidado, tienen que leer el contexto para ver si se aplica. Pero en la mayoría, un 90% de los casos, después de when viene el simple past. Okay, then number 2, when you at the lab, who there, okay? So we also have 2 sentences here. Tenemos 2 oraciones, okay? So the first part, okay, let's see. Angelica said arrived and was. When you arrived at the lab, perfect. Who was there? Perfect, okay? Súper bien. Entonces, en este caso no fue necesario usar past continuous, okay? Porque es como que el punto de inflexión fue when, ¿verdad? Fue cuando, ¿verdad? Cuando vos llegaste al laboratorio, ¿quién estuvo allí? ¿Ok? No se puede decir who was being there, ¿ok? ¿Quién estaba estando ahí, ¿verdad? Entonces directamente el verb to be, ¿verdad? Perfecto. So when you arrived at the lab, who was there? Perfect, okay? So number 3, yesterday I to the library, next I a swim, later I Julie for coffee, okay? So we have 3 verbs. I went, I had, I went, y I met. perfect, went, had, and met, okay? De esta forma. So yesterday I went to the library, next I had a swim, later I met Julie for coffee, okay? Una pista, cuando tenemos así una oración en que se describen pasos, digamos, o se describe las actividades de uno, siempre esa oración va a estar en el mismo tiempo. Siempre va a haber este caso en que usamos todo presente simple en toda la oración. Porque es como que uno está describiendo nomás lo que hizo, ¿verdad? Entonces no hace falta usar el past continuous para eso. El past continuous pues implica continuidad. Y acá en el número 3 nosotros estamos describiendo nomás las actividades. Entonces como que no es necesario usar el past continuous. Okay, so number 4, what they do at 10 p.m. last night. It was really noisy, okay? So we have to make the question. What were they doing? What What were they doing? doing? Yeah, what were they doing? Okay. So, Angelica, was is only for I, he, she, and it. Okay. So with they we have to use were. So what were they doing at 10 p.m. last night? It was really noisy. Okay. ¿Qué estaban haciendo ellos ayer a la noche? Ayer a las 10 p.m. de la noche. Estaba muy, o sea, it was really noisy, era muy barullento, muy ruidoso, okay? So, number 4 is, what were they doing, okay? Perfect. Then number 5, when I into the room, everyone, okay? So, how can we complete this sentence? ¿Cómo podemos completar? When I walked into the room, Yeah, when I everyone walked, were working. everyone is singular, okay? In English, everyone is singular.
Si es Was singular, ¿qué working. usamos? Was. Was working. Okay. So when I walked into the room, everyone was working. Okay. Like this. Perfect. Okay. Solo recuerden cuando hagan el examen poner la coma, por favor, para que el formulario reconozca como correcto. Perfect. Number 6. Why stand on a chair when I into the room? Okay. ¿Saben qué es stand? Pararse o como algo Sí, así, ¿no? pararse. Sí, pararse. ¿Alguna idea? Pero no se entiende a qué sujeto se refiere. Ah, sorry, sí, falta el sujeto. Sería you. Ah, Sí, faltó agregarlo más you, sí. why do you stand o no? Casi. ¿En qué parte de la oración de la pregunta? Si ahí escribió Jemil, escribió why, pero ahí hay un problema, que después del question word tiene que venir la forma del verb to be en el pasado, ¿verdad? Es como que esta oración sí está compuesta. Hay una parte que es past continuous y otra que es simple past. Why you were standing. Why were you? Standing. Why were you? ¿Cómo hacer el past continuous? Falta el ing para que sea continuo. Yeah, why were you standing? Okay. Why were you standing? Yeah, why were you standing? When I came. On a chair when I came into the room. Okay. Perfecto. Entonces sería la pregunta, ¿por qué te estabas parando en una silla cuando yo entré a la pieza? ¿Ok? O a la sala. ¿Ok? ¿Le quedó claro? Sí. Entonces, como que la acción de que la persona estaba parada en la silla era continua, digamos, y cuando, en este caso, yo ingresé a la sala, hubo el punto de inflexión, ¿ok? Entonces, por eso usamos el simple past came, en ese caso. ¿Ok? So, ¿le quedó claro? ¿Is it clear? Sí, profe. Clarísimo. Ok, perfect. So, do you have any questions about this? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, si no, esta presentación ya está en la plataforma. Ya pueden ver, está con lo de la clase pasada. Es como que junté nomás para que no se separe el pasado. Entonces está en la misma presentación. Pueden verificar eso. Y bueno, ahora vamos a continuar con la clase. Vamos a dar lo que es el futuro y también el present perfect, presente perfecto, ¿ok? Voy a probar una vez más si anda mi video. No anda. Ok, no importa. So, before we continue, antes de continuar, me gustaría ya pasar la hoja de asistencia. Pues tengo entendido que algunos alumnos tuvieron que retirarse temprano, o sea, no temprano, creo que 2 minutos antes de terminar la clase y no marcaron. Entonces ahora, ya que estamos en el medio, me gustaría pasar nomás ya también la asistencia, el formulario. Un ratito. Ahí va, pueden ir llenando el formulario, sin inconvenientes. Ok, bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a futuro. El futuro no es algo muy complicado realmente. Van a entender. Ya, si entendieron pasado, el futuro ya es pan comido. Ok. Entonces, paso a compartir. Ratito. Show screen. Ok.
Perfecto. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, en esta parte final de gramática, vamos a dar future tense, present perfect tense y passive voice, ¿ok? La parte pasiva, yo prefiero continuar en la próxima clase porque es un poco diferente a los dos anteriores. Entonces, de hecho, lo que vamos a dar hoy le va a servir para entender mejor la passive voice que vamos a ver en la próxima clase, que va a ser algo de media hora máximo, porque ya van a entender ya el contexto del participio del pasado. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar. Y de hecho, voy a comenzar con el present perfect. ¿Por qué primero con el present perfect? Porque de cierta forma está relacionado al pasado. Entonces, para no meter futuro y después volver otra vez al pasado, es como que hago este orden, ¿verdad? Entonces, para poder hablar primero del present perfect, del tiempo presente perfecto en Spanish, ¿ok? So, the present perfect in English is formed from the present tense of the verb have and the past participle of a verb, ¿ok? Entonces, el presente perfecto está formado por el tiempo presente del verbo to have, del verbo tener, y el participio del pasado de los verbos, ¿ok? Entonces, lo que yo le estoy diciendo con la primera oración es que el presente perfecto, obviamente vamos a tener sujeto, ¿verdad? Los sujetos, y después tenemos helping verb, ¿ok? El verbo auxiliar o el verbo que ayuda, ¿verdad? Y en este caso es el verbo to have, haber, ¿ok? Perdón, tener. En español para nosotros es haber, pero en inglés se usa el verbo tener, ¿ok? Muy parecido si es que hablan portugués. El portugués también, el verbo para el presente perfecto es el verbo tener, ¿verdad? Pero en el caso del español es haber. En fin, en inglés también es tener. Entonces, usamos la forma del presente, digamos, del verbo to have. So, for I, you, they, and we use have. And for he, she, and it, we use has. ¿Ok? Y después vamos a introducir lo que sería el participio del pasado. Past participle. ¿Ok? El past participle es generalmente, para muchos de los verbos, es igual al verbo en el pasado, pero existen excepciones que vamos a ver después con la tablita que está al costado, ¿verdad? Al lado izquierdo. Pero les puedo decir que, por ejemplo, para el verbo decidir, que es el pasado es decided, la forma del participio es decided también, ¿ok? Decidido, ¿ok? Finished es tipo terminó y también terminado, todo lo que termina en ado, edo, ido, sería el participio del pasado. Lost, este sí es un irregular. Lost es perdido. A ver si está en la lista el verbo lose. Ok, acá le tenemos lose. Lose es el verbo perder, ¿verdad? El past simple, el pasado simple es lost. Perdió o perdí, ¿verdad? Y el past participle perdido también es lost. Okay? Lose, lost, lost. ¿Ok? En el caso de chosen, chosen sí es diferente a su forma de pasado simple, que es el verbo choose. Choose es elegir. A ver, choose, aquí está. Que tenemos el verbo en el presente, in infinitive, ok, en el presente, choose. El pasado, el simple past es chose, eligió, eligieron, ¿verdad? Y chosen es elegido, ¿ok? Y después tenemos gone. Gone es el past participle of the verb to go, del verbo ir, ¿ok? Del verbo to go. So, go. Sorry, FG, ok, go, ¿ok? Entonces el presente es go, el past simple is went, and the past participle is gone. Gone es ido, ¿ok? So, por ejemplo, she has gone to New York 3 times, ¿ok? Ella se ha ido a Nueva York 3 veces, ¿ok? No se preocupen, después voy a dar más ejemplos y la ayudar a tener más claro, ¿ok? Entonces, continuando con la descripción. The past participle of a regular verb is base plus ed, ¿ok? Entonces, para los verbos regulares no hay inconveniente. Siempre van a ser la forma así como el simple past del pasado simple, van a ser con terminación ed. Por ejemplo, played, arrived, looked, ¿ok? But for irregular verbs, pero para verbos irregulares, we have to see
the table of irregular verbs, ¿ok? Tenemos que ver una tabla de verbos irregulares, ¿verdad? Porque para cada verbo existe una forma del past participle, ¿ok? Lo que está en rojo. Acá hay una lista de 75 common irregular verbs, ¿ok? Una lista de 75 verbos irregulares comunes, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, uno que podemos, o sea, find, el verbo find, encontrar, ¿ok? Find in the simple past is found, encontró, encontraron, y found en el past participle es encontrado, ¿ok? Ese verbo se usa mucho, por ejemplo, en artículos científicos, encontrar. Our team has found, nuestro equipo ha encontrado the cure for cancer, la cura al cáncer, por ejemplo. Ok, a ver, otro que puede ser. También está el verbo. Sí, te escucho. ¿Se puede pluralizar el participio? ¿Cómo? ¿Se puede pluralizar, por ejemplo, qué sé No. yo, No se puede. elegidos Tampoco la forma. encontrados? No. Lo que se pluraliza es sustantivo. Por ejemplo, objeto, object, ¿verdad? Objetos perdidos, suponele, ¿verdad? En inglés es directamente lost objects, ¿ok? Es como que el participio pasa a ser un adjetivo, entonces no varía, solamente sustantivo varía. Lost objects, ¿ok? ¿Ok? O por ejemplo, read papers, los papers leídos, the read papers, ¿ok? Sería de esa forma. Para también el verbo to have, que es tener, el past simple es had y también el past participle es had, ¿ok? No cambia. Este, como le dije, hay una lista extensa. Este también es muy llamativo, a ver, come. Come, que es venir, ¿verdad? In the present, then in the past is came, and then in the past participle is come again, ¿ok? Seguro otra vez come. ¿Ok? Venido sería, come. Ok. También el verbo to do, el verbo hacer, ¿verdad? Tenemos do in the present, did in the past, done in the past participle, hecho, ¿ok? So, for example, they have done research. Ellos han hecho investigación. Sería de esa forma. Que le dar ejemplos y después vamos a ayudar a entender mejor, ¿ok? So, when to use it. ¿Cuándo usar el present perfect, ok? Entonces hay 4 momentos, digamos, que se puede usar el present perfect. So, let's start with the first one. Comencemos con el primero. So, for action started in the past and continuing in the present, ¿ok? Para acciones que comenzaron en el pasado y que continúan en el presente. Por ejemplo, she has worked in that lab for 5 years, ¿ok? Ella ha trabajado en ese laboratorio por 5 años, ¿ok? Entonces eso implica que ella comenzó a trabajar en ese laboratorio hace 5 años y que hasta ahora continúa, ¿ok? Entonces, en ese tipo de situaciones en que nosotros hablamos de una acción que comenzó en el pasado pero continúa en el presente, se usa el present perfect, ¿ok? So number 2, when the time period referred to has not finished, ¿ok? Cuando el tiempo al cual nos estamos refiriendo todavía no ha terminado. Por ejemplo, it has rained a lot this year, ¿ok? Ha llovido mucho este año y este año todavía no terminó, estamos todavía en 2022. Entonces, por ese motivo usamos el present perfect, ¿ok? Porque el tiempo todavía no terminó, el tiempo al cual nos estamos refiriendo. En este caso, año, ¿verdad? O podemos decir también month, ¿ok? Mes. Porque este mes todavía no terminó y está lloviendo mucho. Entonces podemos decir, it has rained a lot this month, ¿ok? Este mes. Then number 3, for actions repeated in a specified period between the past and now, ¿ok? Entonces para acciones que fueron repetidas en un periodo de tiempo inespecífico entre el pasado y el presente, ¿ok? Entonces, it has happened several times already. Ya ha pasado muchas veces, ¿ok? Already significa ya. Eso también es una característica, una diferencia entre el español y el inglés. Already es ya. Pero already siempre se usa al final en inglés, como en este caso. It has happened several times already. Ya ha pasado muchas veces, ¿ok? Siempre se usa al final already. Entonces, volviendo al punto 3, en este caso nosotros no estamos hablando de ningún tiempo en específico.
Decimos nomás muchas veces. Y esas muchas veces transcurrieron entre el pasado y el presente. Entonces, por eso también usamos el present perfect, ¿verdad? Porque dice several times, muchas veces. And then number 4, actions completed in the very recent past, ¿ok? Para acciones que recién terminaron, en el pasado reciente. Y para eso se usa just. Sería como, how to say that in Spanish? For example, we have just seen her. Sería como acabamos o acabé de verle, de terminar, acabé de terminar, acabé de comer, ¿ok? Entonces se usa para eso just. En este caso, el ejemplo, we have just seen her. La acabamos de ver, ¿ok? O hemos acabado de verle, sería de hecho. ¿Ok? Entonces, para acciones que son muy recientes también se pueden usar el present perfect, ¿ok? No sé si tiene alguna consulta con respecto a esto. Algo que no le haya quedado claro. ¿Ok? Si no, vamos a comenzar a dar la parte de la estructura de cómo se forma el present perfect, ¿ok? So, let's start with affirmative sentences, con oraciones afirmativas. For general statements, use have or has plus the past participle form of the main verb, ¿ok? Para oraciones generales, usamos have or has más la forma del participio pasado del verbo principal, ¿ok? Esta estructura que vemos acá, have, has, plus past participle, ¿ok? So, for example, Charlotte has become a famous researcher, ¿ok? Charlotte se ha convertido, se ha vuelto en una investigadora famosa. Or, we found the cure for cancer. Hemos encontrado la cura para el cáncer. En el afirmativo también existe la posibilidad de hacer contracciones. Entonces, es solamente agregar en el caso de los sujetos que terminan con have, es solamente agregar apóstrofe b corta e, lo que vemos acá. We've, ¿ok? We've found the cure for cancer, ¿ok? For I sería I've, for you, you have sería you've, they have they've, and we have we've, ¿ok? Pero solamente se usa con el participio. Cuando se usa como verbo en el presente no se puede abreviar. Por ejemplo, si es que están diciendo, okay, I have 2 samples. Tengo 2 muestras. I have 2 samples. Eso es presente. Tengo 2 muestras, ¿verdad? En ese caso no se puede usar la abreviación, porque la abreviación solamente es para el present perfect. O sea, yo no puedo decir I've 2 samples, ¿ok? Si hay un participio, sí. Si está el participio del presente perfecto, sí se puede hacer la abreviación. Pero no se puede para el presente. Por ejemplo, yo puedo decir I've decided to study French, ¿ok? He decidido estudiar francés, ¿ok? En ese caso sí se puede usar la abreviatura, porque hace referencia al present perfect, ¿ok? Por otro lado, para he, she, and it también se puede hacer la contracción en el presente. En ese caso, directamente se agrega solamente apóstrofe s. Por ejemplo, she's decided to study French. ¿Ok? Ella ha decidido estudiar francés. She's decided to study French. ¿Ok? Capaz choca un poco, ¿verdad? Porque si de repente solamente tenían acostumbrado a usar las abreviaciones con el simple present, con el presente simple. Por ejemplo, she is, decir she's. Esto es como que rompe un poco el esquema porque también se puede usar para el presente perfecto. La diferencia es que después del apóstrofe ya va a venir el past participle, ¿ok? El participio del pasado. O por ejemplo, este aún más confuso de repente, ¿verdad? Con el subject it, ¿ok? Porque sabemos que la abreviación en el simple present es it's, ¿verdad? It's hot, por ejemplo. Hace calor, ¿verdad? It's hot. Pero, por ejemplo, si queremos decir ha llovido mucho últimamente, we say it's rained a lot lately.
¿ok? Lately es últimamente. Entonces, ha llovido mucho últimamente. It's rained a lot lately, ¿ok? Pero también se puede usar obviamente de full form, ¿ok? La forma completa. It has rained a lot lately. Solo que al momento de usar tienen que darse cuenta que es present perfect, ¿ok? Que es presente perfecto. It has rained a lot lately, ¿ok? So it works like that. Funciona así. Para que tengan en cuenta. Ok. So that's for the affirmative sentences. Okay, eso es para las oraciones afirmativas. Then we have the negative sentences. So to use the present perfect tense in the negative, simply add the negative word not after the auxiliary verb. Okay. Entonces, para usar el negativo en la forma presente perfecto, solamente agregas la palabra negativa not after the auxiliary verb, después del verbo auxiliar. Okay. Entonces, el verbo auxiliar en este caso es have y has, ¿verdad? Para el present perfect. Y después de have or has viene el negativo, ¿ok? En este caso not. And then comes the past participle, ¿ok? Después recién viene el past participio, o sea, el participio del pasado, ¿ok? So, for example, here, I have not slept well since exams started, ¿ok? No he dormido bien desde que los exámenes comenzaron, ¿ok? So, I have not slept well since exams started. Entonces acá tenemos el auxiliar have, luego el negativo, and then the past participle, slept, okay? So, and then this is the complement. Este es el complemento, lo que viene después, sorry. Ok. Después también comentarles que with the negative contractions, que con el negativo también se puede usar contracciones, ok? So, have not se convierte en haven't, or has not se convierte en hasn't, ¿ok? Entonces también es posible usar contracciones en el negativo with the present perfect, ¿ok? Con el presente perfecto. Ok, so any questions so far? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Qué tal? ¿No le es muy complicado esta parte? Se va complicando, pero tenemos que repasar. Sí, vamos a hacer los ejercicios, se les va a ayudar mucho. Y después también va a estar la tarea. Pero sí, solamente recordar, ¿verdad? Que vamos a tener siempre sujeto, luego el auxiliar, que en este caso es have or has, dependiendo del sujeto. Luego viene ya el participio y finalmente el complemento, lo que vemos en esta parte, ¿verdad? Charlotte has become a famous researcher, ¿ok? Sujeto, auxiliar, past participle, and the complement, y el complemento. Vamos a ir viendo con los ejercicios que les van a ayudar a fijar. Pero de esta forma, cuando lean, la próxima vez que lean un paper o si están leyéndolo ahora, van a ver que este tiempo aparece mucho. Tipo, our team has found. Nuestro equipo ha encontrado, por ejemplo. Our team has found. Okay, our team has found. Nuestro equipo ha encontrado o has discovered, ha descubierto a new species, una nueva especie, por ejemplo. Entonces se usa bastante. Ok. Teacher, hay Sí. una especie de resumen de los tiempos verbales con su estructura, los encuadros. Voy a fijarme si es que encuentro le puedo pasar, porque generalmente lo que... a ver un poco. Este, por ejemplo, encontré para el afirmativo. Así, uno que tenga todo, no encontré. Uno que tenga negativo, preguntas y information questions, no. Hasta afirmativo y negativo juntos, sí. De repente, si les sirve, le puedo agregarles slide también para que tengan. Creo que no va a estar de más. Sí, gracias, gracias. Sí, le voy a agregar para que puedan ver. A ver. Bien, pues, de hecho, había encontrado yo uno. Mira un ratito acá. Entonces, para no perder hilo, le puedo mostrar ya ahora y después voy a agregar. Present perfect. Ok, acá encontré uno. Voy a mostrarles. Un ratito.
Ok, se ve la pantalla, ¿verdad? Al lado derecho estoy ampliando un cuadro. ¿Se puede ver? Yes, yes. Ok, perfecto. Ok, entonces, cosas así lo que podemos encontrar. Hasta yes, no question, que sería esto, ¿verdad? Entonces nos estamos dando ya afirmativo y negativo. Entonces lo que le estaba diciendo, tenemos el subject, luego viene el auxiliar de auxiliary, que puede ser have para estos sujetos y has para he, she, and it, ¿verdad? Y después el past participle, que eso generalmente para los verbos, por ejemplo, live, vivir, si es regular. Studied también. Okay, pero eaten, por ejemplo, viene del verbo comer, ¿ok? Por ejemplo, o sea, sería eat in the simple present, ate in the simple past, comió o comieron, and eaten sería comido. Eso, por ejemplo, lo más complicado acá es recordarse de todas las formas que tiene el verbo irregular, ¿verdad? Voy a escribir ahí lo que está diciendo, eat, ate, eaten, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, I have lived in Asunción for 2 years, por ejemplo, podemos decir. He vivido en Asunción por 2 años. Or, she has eaten a lot of chicken these days. Ella ha comido mucho pollo estos días. She has eaten a lot of chicken. She has eaten a lot of chicken these days. Ella ha comido mucho pollo estos días, ¿ok? En el caso del negativo, o sea, el sujeto siempre va a estar en primer lugar. Luego en el negativo se puede usar have not, la forma full form, la forma completa, o la forma agregada que sería haven't, ¿ok? Y luego el participio. Para he, she, and it tenemos hasn't, ¿ok? Que sería has not, y después el participio. Y para questions después ya es invertir nomás el orden otra vez. ¿Se acuerdan cómo hacíamos con do y con did, verdad? No, perdón, con el verb to be, con el presente y en el pasado, que cambiamos el orden, ¿verdad? Como que I was, sería was I, ¿verdad? En este caso, el present perfect es tipo I have lived, sería have I lived, he vivido, or have I studied, he estudiado, ¿ok? O has she eaten, ella ha comido, ¿ok? Entonces, como que se invierte nomás el orden para las preguntas del yes, no, del tipo yes, no, ¿verdad? Del tipo sí o no. Entonces, ahí tengo más algo que mostrarle en la presentación con respecto a las preguntas. Entonces, voy a dejar compartir un ratito. ¿Le quedó claro esa parte? De más o menos, por lo menos la estructura es lo que necesito que recuerden. Después ya con el ejercicio van a ir fijando. Si es que Sí, recuerdan, entiendo. sujeto, auxiliar, past participle, con eso ya estamos bien. No se preocupen si es que no se están acordando de la forma del participio y eso, ¿verdad? No, o sea, eso con, o sea, no busco lo que ahora con 2 minutos ya sepan todo, ¿verdad? Porque son diferentes formas y es una lista larga también. Ok. So, question. We were here. Estamos acá. Entonces, en questions, como le dije, con todos los tiempos que hemos ido ya, existen 2 formas. Están las yes, no questions, preguntas tipo sí o no, y las information questions, ¿ok? So, when asking a question in the present perfect tense, the auxiliary verb comes first, ¿ok? Followed by the subject, ¿ok? Entonces, el verbo auxiliar viene primero, seguido por el sujeto. And then the past participle of the main verb. Después el participio del pasado del verbo principal. Entonces, el primer ejemplo. Have you eaten dinner yet? Que sería como aún, o sea, ya has comido, ya has cenado, ¿okay? Ya has comido la cena. Sería, have you eaten dinner yet? Ya has comido la cena. Okay, or has the meeting ended? La reunión ha terminado. ¿Ok? Entonces es solamente poner el auxiliar en primer lugar y luego ya el sujeto. ¿Ok? You, o en este caso the meeting, y después el participio. Ended or eaten. ¿Ok? Este dinner yet ya sería el complemento. Okay, and then information questions. For WH questions, use the question word. Usamos la palabra de pregunta. The auxiliary have or has, the subject, and the past participle. Okay, so for example, what have you done? ¿Qué has hecho? Okay, so where has she gone? ¿Dónde se ha ido ella? Okay, funciona de esa forma. Entonces, question word, the auxiliary, the subject, and past participle. Okay, words like that. Funciona así.
Entonces, let's try. Let's do the exercises. Okay, so we have the Millers yet, and we have to use the verb arrive. So what do you think? ¿Qué creen? So first, we have to have the auxiliary, right? Primero tenemos que tener el auxiliar. What So is the the Millers. Millers? No, Has. this is a yes no question. Es una pregunta del tipo sí o no. Porque si es information question, yo le voy a poner la palabra de preguntar al inicio. Has o no. Casi. The Millers is in plural. Have Have. Yeah, have the Millers arrived. them arrived Arrived? yet. Yeah, perfect. Arrived yet. So, have the Millers arrived yet? Ya han llegado los Millers, ¿ok? ¿Está claro? ¿Les costó? Más o menos. Okay, let's continue. Continue with number 2, número 2. So we have to use the present perfect, right? Presente perfecto. Andy, his lab's machine. So we have to use the negative and repair, to repair. And he hasn't repaired. Hasn't, yeah. And then? Repaired. Hasn't? Repaired. Repaired. Yeah, repaired. Perfect, okay? Hasn't repaired. ¿Por qué usamos hasn't y no haven't? Porque es tercera persona del singular. Sí, exactamente. Hasn't repaired, porque es tercera persona. Okay, so Andy hasn't repaired his lab's machine. Okay, Andy no ha reparado su máquina de laboratorio. So number 3, why you those experiments recently? Okay, so we have to use perform. It's an information question. So we have the question word, tenemos la palabra pregunta, have. and then we have to use, yeah, the auxiliary have, right? Why Yes. have? And then? You Performance. perform it. Algo así. Yeah, performed. Performed sería así como en español, pero la pronunciación es performed. Okay, con T, performed. Okay, so why have you performed those experiments recently? ¿Por qué has realizado esos experimentos recientemente? Okay. Sí, pero no, o sea, tiene que estar en pasado, ¿no? ¿O cómo? El perform. Sí, performed, pero la pronunciación no me Performed. la está diciendo yo. Si no Ah. se lee performed, se lee performed. Sí. ¿Ok? Performed. ¿Ok? También mencionarles, ¿verdad? Que, ¿se acuerdan las expresiones del simple past de las que les hablé? En el present perfect existen otras palabras que le identifican al presente perfecto, ¿ok? So, for example, we have recently. Uno de ellos es recently, este que está acá, que es recientemente, ¿ok? We have recently, we have these days, estos días, we have lately, últimamente, ahí le voy a pasar. Entonces, generalmente estos tres son los más comunes. Tipo recientemente, estos días, últimamente. Entonces, cuando ven eso, van a decir, ok, acá we have to use present perfect. Acá tenemos que usar presente perfecto. Ok. So, number 4, and also yet. Okay. Yet is also, yet and already. Que los dos se traducen como ya. También son propios del present perfect. Okay, so we have Maria, his blue pen yet. Okay, so we have to use the verb to find, right? And it's a yes no question. Okay, Has Maria found? Yeah, has Maria, found. yeah, Found. has Maria found his blue pen yet? Okay, entonces, ¿ha encontrado María su bolígrafo azul? O ya ha encontrado María su bolígrafo azul? Okay, so has Maria found his blue? So it has to be her, actually. Tiene que ser her, not his. Okay, el posesivo, no his. Okay, un error de tipo nomás. Her, porque para el posesivo de mujer es her, el posesivo de hombre es his. Okay, number 5. She want to study. Okay, so we have to use the negative. She has not decided. Yeah, she has not decided. Okay, ella no ha decidido what to study. Okay, qué estudiar. She Professor, has not a decided. question, Sí. please. A Yeah, question. tell me. ¿Se puede colocar has o she's not? Sí, también. Not, o Sí, se puede.
She hasn't también. She hasn't. Sí, se Decided. puede. She's not. Ambos. Sí. Es como que hay tres variantes. Se puede decir, she has not decided, she's not decided, or what's missing? She hasn't. She hasn't decided, ¿ok? Okay. Las Okay. tres formas son, o sea, se utilizan. Pero en papers van a ver la forma full form siempre, ¿ok? En papers siempre van a ver la forma completa. Thank you. You're welcome. Okay, so number 6, you English classes this week, okay? So it has to be affirmative. You have took. Close. Took is simple past. Taken, Took es taken. Ah, taken. taken. Sí. Taken. Ok. Es también una sección. confundí. El verbo Sí. tomar, sí. Sería entonces take, took, taken, okay? Sí. So you can say, you have taken, Take. and then, sorry, you have taken. ¿Cuáles son las otras dos formas que pueden decir? O sea, una más de hecho hay. You have You've- taken la forma abreviada, You've. you've taken, ¿ok? You've taken English classes this week, ¿ok? Esta, por ejemplo, esta oración se aplica para ustedes, ¿verdad? Han estado tomando clases de inglés esta semana, ¿ok? Entonces, ahí se usa el presente perfecto porque es algo que inició en el pasado, pero que sigue siendo verdad para el presente. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que se usa, uno de los casos que se usa el present perfect. Teacher, Yes, tell me. quedé confundido con un ejemplo. El she's con el she's not que había Sí. puesto en el chat. Sí. Ese puede interpretar como she is, también ese. Con el to No, be. ¿sabes por qué? Eso justamente le comenté o sea, cuando recién estaba dando la parte de present perfect, que el secreto de cómo darse cuenta si es verb to be o present perfect, porque realmente sí puede dar espacio a confusión, pero el secreto es el participio, ¿ok? El secreto es el participio, porque si es presente simple, no va a tener un participio del pasado, ¿ok? Por ejemplo, she's not 18 years old, ¿ok? Ella no tiene 18 años, ¿verdad? She's not 18 years old, ¿ok? Ahí no vemos ninguna parte de participio, ¿verdad? Pero si yo digo, she's not studied for her test, ¿ok? Ahí tenemos el participio. Esa es la diferencia. Que después del not va a venir el participio para el presente perfecto. Ok. Thank Esa you. es la fórmula secreta. You're welcome. Esa es la fórmula secreta de cómo pillar cuando es present perfect. Porque hay un participio del pasado. Okay. So any questions about this? ¿Alguna consulta sobre esto? Si no, continuamos. Bueno, eso, creo que la parte más compleja de gramática de este curso va a ser el present perfect. No va a haber más nada tan complejo como esto. Entonces, ahora en la tarea le puse ejercicio sobre esto para completar y tengan cuidado, ¿verdad? Con el participio y el auxiliar, que haya concordancia con el sujeto, ¿verdad? Profe, Ok. en las tareas tenemos que poner en mayúscula al principio, ¿o cómo? De hecho, incluí todas las opciones, o sea, pueden escribir mayúscula o minúscula, no importa. Todo va a Porque estar bien. en la primera tarea, la última no me reconocí porque, o sea, puse en mayúscula el don. Ok, y no- pero no- no te preocupes con eso. Ahora sí ya, o sea, después de ver los errores o sea, los problemas que hubieron con la primera tarea, o sea, de hecho también lo corregí, ¿verdad? Pero estuve mirando ya algunos errores o sea, no serían errores, algunas discordancias, digamos, ¿verdad? Porque estaba bien igual. Es porque no se incluyó nomás la opción de que reconozca la mayúscula, ¿verdad? Pero ahora sí ya Ah, en la tarea 2 no va a pasar más de eso. no, gracias. Sí, dale, no te preocupes. Ok, I think we have time to finish this. Ok, quiero terminar el futuro, entonces ya directamente en la próxima clase hacemos la voz pasiva y algo ya del formato. Esto no es algo muy complicado. So, this part is about the future, okay? The simple future. El pasado simple, o sea, perdón, el futuro simple. So, para el futuro simple, we use the modal will. Usamos el modal will, ¿ok? Entonces, cuando usamos el modal will, nos referimos siempre al futuro, ¿ok?
Entonces, we normally use will to speak about the future, ¿ok? Usamos normalmente will para hablar del futuro. It is always combined with another verb in the base form. Siempre se combina con un verbo, con otro verbo en su forma base, ¿ok? Entonces aquí tenemos, tenemos los sujetos, I, you, he, she, it, we, you, they, ¿verdad? Tenemos will, que viene después del sujeto, y después viene el verbo principal, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Pero esta sería la estructura. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will, ¿verdad? Y después también existen las formas contraídas, ¿verdad? Las contracciones. So, se puede decir I'll, you'll, he'll, she'll, it'll. Este sí, en la pronunciación un poco complicada, es it'll. No es ill, es it'll. It'll es como una D-O, it'll. Then will, you'll, and they'll, okay? So when we use will in the following circumstances, okay? So number one, for things that we decide to do now, okay? Rapid decisions. Para cosas que decidamos hacer en este momento, para decisiones rápidas. So for example, this is when you make a decision at that moment in a spontaneous way, okay? Es cuando hacer la decisión en ese momento de una forma espontánea. Por ejemplo, I think we'll do the experiments right now, okay? I just decided this right now. So it means, creo que vamos a hacer los experimentos ahora. Esto decidí ahora mismo, ¿verdad? Es como una decisión rápida. Entonces, cuando hay decisión rápida, usamos el futuro, ¿verdad? Es como que voy a hacer mi experimento ahora. Voy a hacer mi experimento ahora. I'll do my experiments now, ¿ok? So, es como una decisión rápida. Todo lo que es decisión rápida se usa will para futuro, ¿verdad? Después tenemos también when we think or believe something about the future. For predictions, ¿ok? Entonces, cuando creemos o pensamos en algo para el futuro, una predicción. Entonces, this is when you make a decision at that moment. No, sorry, this is the last one. Este es el anterior. Okay, acá se me traspasó. So, when we think or believe something about the future, for example, we will get the results by tomorrow morning, ¿ok? Vamos a obtener los resultados para mañana a la mañana, ¿ok? Entonces, es una predicción. O por ejemplo, vamos a decir, it will rain tomorrow, ¿ok? Va a llover mañana. Entonces, como que estamos prediciendo que va a llover mañana. ¿Ok? It will rain tomorrow. Va a llover mañana. ¿Ok? Then number 3, to make an offer, a promise, or a threat. ¿Ok? Para hacer, ¿cómo se dice? Para hacer una oferta, para prometer algo o para amenazar, digamos, también se utiliza el will, el simple future, el futuro simple. So, for example, you look tired, I'll finish the dishes for you, ¿ok? Te ves cansada, voy a lavar los cubiertos por vos, ¿ok? Entonces, es una oferta que le está haciendo la persona, ¿verdad? So, I will do my best to help you. Es una promesa, voy a hacer lo mejor que pueda para ayudarte, ¿ok? I will do my best to help you. Then for number 4, for a habit that is a predictable behavior, para un hábito que es un comportamiento predecible, por ejemplo, he will publish a paper if he gets good results. He always does that, ¿ok? Él va a publicar un paper si obtiene resultados buenos, ¿verdad? Él siempre hace eso. Entonces, esto quiere decir que cada vez que él lo tiene resultados buenos, él publica un paper, ¿verdad? Entonces, es como que un comportamiento en el futuro predecible, porque siempre hace eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que también se usa will. No sé si tienen alguna consulta con respecto a este punto, a estos puntos. Todo lo que es futuro, usamos will para la mayoría de las veces, ¿verdad? Sí. Sí, una dudita. ¿Cómo se Sí. refirió nomás el modal y no como Sí. un auxiliar? ¿Hay diferencia en decir así? Sí, porque los auxiliares, ellos cambian de acuerdo con el sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, do es un auxiliar, ¿verdad? Porque tenés I do, you do, he, she, it does. ¿Ok? Es como que Ok, hay ok. esa variación en el auxiliar. También el verb to have es un auxiliar, porque I have, you have, he, she, it has. ¿Ok? Pero un modal no varía con el sujeto. Por ejemplo, will permanece constante para todos los sujetos. ¿Ok? Ah, ok, ok. Sí. Thank you. Y también, sí, you're welcome. También
Otro modal muy común es can, ¿ok? Que es poder, que tampoco varía con el sujeto. No se dice she can o he can. Es he can, she can, I can, you can, ¿ok? Yo puedo, tú puedes, él puede, ¿ok? No cambia. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre modal y auxiliar. Ok, I think we have time to do until the negative. Tenemos tiempo de hacer hasta el negativo. A ver. Sí, no da tiempo para el negativo. Okay, so simple future tense, will, negative sentences. Okay, so in the negative, we only add not to the end of will. Okay, agregamos not al final de will para hacerlo negativo. And not to the main verb. Okay, entonces no agregamos al verbo principal, sino que al modal will, ¿verdad? Entonces quedaría algo como will not. So, for example, so actually, before we go to the examples, antes de irnos al ejemplo, le quiero mostrar las contracciones. So, with negative contraction, will not becomes want, ¿ok? Entonces, will not se convierte en want. So, I will not se vuelve I want. You will not, you want. He will not, he won't. She will not, she won't, and so on. Así sucesivamente. Pero también se puede decir, por ejemplo, en una tercera forma para el negativo sería, le voy a escribir las tres formas. I will not go, no iré. También puedo decir I won't go, que también es no iré. O puedo decir también I will not go. ¿Ok? No iré. Los tres están correctos. ¿Ok? Solamente en lo que les puedo decir es que en los artículos científicos se usa la forma completa de full form. Eso creo es la regla general para todos los tiempos. Siempre la forma completa, ¿verdad? Pero también existen otras variantes que son I won't go and I will not go. El presente continuo para indicar el futuro no se va a usar en cuestiones científicas, ¿verdad? No, se usa will. Sí, Ya. no, como justamente para evitar. Lo que pasa es que en un paper uno quiere evitar la ambigüedad. Entonces, es como que si uno de repente pone presente continuo, es como que si no usa una palabra para hacerle claro, digamos, va a quedar ahí en la órbita, digamos, si es presente o si es futuro. Sí, pero Entonces, yo me para refiero a si evitar. es más formal o no usar esto directamente. Y, Tipo, a el otro es ver, más informal. Tipo sí. I'm going to have a class Se podría tomorrow. decir que sí, se podría decir que sí. Pero yo creo que por convención dentro de paper se usa will. O sea, Ah. independientemente a eso, ¿verdad? Pero se podría decir que es más formal también. Se podría decir. Está bien. Sí. Ok, perfecto. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Examples. I will not be in the office tomorrow. No voy a estar por la oficina mañana. O no estaré en la oficina mañana, ¿verdad? Recordarles acá, ¿verdad? Que will not y después viene la forma base. Siempre viene la forma base después del modal, ¿ok? So, I will not be, no estaré. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Then, they will not stay in the lab. Ellos no se van a quedar en el laboratorio. Or, she won't sleep if she drinks too much coffee. Ella no va a dormir si toma mucho café. Or the last one, we won't publish the data until we finish the manuscript, ¿ok? No vamos a publicar los datos hasta que terminemos el manuscrito. ¿Ok? Sería de esa forma. Entonces, para todo lo que tenga esa connotación de futuro, usamos will. Y en el caso negativo, usamos la partícula negativa not, ¿verdad? Y si queremos usar la contracción, se vuelve will not, se vuelve won't. Ok, entonces creo que hasta aquí llegamos, sí, ya son las 3. No sé si tienen alguna consulta antes de finalizar la clase con respecto a lo que vimos hoy. Creo que will es muy sencillo, solamente usar la forma base después, ¿verdad? Ok. Perfecto. Y con respecto al curso, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer? Algo que esté pendiente. Las notas van a estar saliendo este fin de semana y la tarea 2 voy a saber entre esta noche y mañana a la mañana. Muy probable que esta noche. ¿Qué Y tema eso. vamos Sí. a tocar en la próxima clase? La próxima clase vamos a terminar will y después ya el passive voice, que sería como, a ver cómo explicarlo. Es como que se mezcla el presente simple con los participios. Eso, o sea, no hay que alentar mucho que probablemente se van a asustar, ¿verdad? Pero o sea, suena más fácil que eso. Por ejemplo,
los datos se muestran en la siguiente página, por ejemplo. The data are shown on the next page, ¿ok? Los datos se muestran en la siguiente página. Y Tipo, ya vamos a ir eso ya entrando vamos a ver. más, vamos a enfatizar ya, tipo, más. Vamos a estar enfatizando más acerca de las Sí, o cuestiones sea, tipo, científicas. sí, exactamente. Y después ya, o sea, una vez que terminamos Passive Voice, que o sea, la próxima clase nos va a llevar, yo creo, a la mitad de la clase, después ya vamos a dar formatos. Tipo, qué tiempos verbales usamos dentro de la estructura del paper. Tipo en el abstract, en la introducción y esas cosas. Con ejemplos. Ese Entiendo. sería el siguiente paso. Sí, y también vamos a tener la visita, digamos, de dos compañeros míos acá de biotecnología, del departamento de biotecnología. Seguro le conocen al máster Andrés Quintana y también a la doctora Ana Gómez, que van a hablarnos su experiencia, ¿verdad? De publicar en inglés y de repente qué cuello de botella encontraron y cómo también hicieron para poder zafar, digamos, ese tipo de situaciones, ¿verdad? De repente consejos, ¿verdad? De cómo hacer con el inglés, ¿verdad? Para la publicación. Pero cómo le dar un enfoque más práctico también al curso. Y ese es el plan. Ok, ¿alguna otra consulta? Ok, si no, damos por finalizar la clase. La próxima voy a tener otra mi computadora, así que me van a volver a ver. Así que no me extrañen. Bueno, Gracias, voy a estar teacher. haciendo dale, no es nada, para eso estamos. Y cualquier cosa, entonces a las órdenes, me escriben cualquier cosa en el Classroom y también tienen mi número de teléfono si necesitan algo. Un gusto, que estén bien. Vale, gracias. Hasta luego. Chao, Thank chao. you. Chao. You're welcome. See you guys. Nos vemos, chicos.